Estamos en este bloque y está en línea el señor Norberto Emmerich, a quien le damos la bienvenida y decirle cómo anda usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bien, mira Norberto, me gustaría que yo de internet saqué el currículum tuyo, pero me gustaría que vos nos explique qué sos para que la gente sepa quién sos y qué autoridad tenés para decir lo que vas a decir. Básicamente soy investigador desde hace muchos años sobre el tema de narcotráfico, específicamente desde 1996, o sea, soy doctor en ciencia política y licenciado en Relaciones Internacionales, y además estoy trabajando como investigador de estos temas en la Universidad de Belgrano y como investigador en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bien, esa pequeña presentación, a los oyentes les digo que creo que estamos hablando con una persona que algo sabe del tema, porque escuchamos día a día, Norberto, lo que yo estoy insistiendo, que se habla tanto y no dan a ver, yo digo, es más diagnóstico que otra cosa, ¿no? Que se copian de los diarios, tienen el diagnóstico, nada más. El tema se está tratando en estos días con mucha insistencia, digamos, ¿no? Y yo entiendo que hay dos lecturas en relación al tema. Una es lo que tiene que ver específicamente con el tema del narcotráfico, sí, y toda su complejidad y todas las sutilezas con las que debe tratarse. Y otro tema es el tema político, o sea, la discusión de por qué en este momento y con tanta insistencia se toca este tema. Sí, ahora fíjate vos que hace muchísimo que vos proponés la entrada de esta gente, de los narcotraficantes, inclusive te digo más, o sea, hoy viene un pintor que está pintando en Cariló y me decía que él está viendo que llegaron, se están construyendo casas, gente de Colombia y de México, que se están radicando en la Argentina. Obviamente no han sido narcotraficantes, pero significativamente tiene su origen, una cosa, digamos, a ver, rarísima por lo menos. Sí, el tema evidentemente es un tema grave. Primero, lo primero que hay que admitir es que es un tema grave. Después, en segundo lugar, hay que ubicar en qué rango de gravedad se encuentra el tema del narcotráfico en la Argentina. Uno puede tomarlo en comparación con otros países, que puede ser, por ejemplo, México, Colombia, Perú, Brasil por un lado, Chile, Uruguay, Ecuador, otros países por otro lado, y más o menos nos ubicamos en un lugar intermedio, y además hay que agregarle una serie de características, en primer lugar geográficas, en segundo lugar históricas, en tercer lugar políticas, para comprender el fenómeno. Yo escuchándote por televisión, en ese panel, digamos, tan numeroso, creo que cuando es muy numeroso se desdibuja un poquito, pero sos el único que escuché que habló que el narcotráfico no tiene que ver con la persecución de la distribución de la droga, es decir, no es que no se haga, pero el narcotráfico es otra cosa, ¿no? Y quisiera que me expliques qué es el narcotráfico y cómo se trabaja. Por suerte pudiste rescatar de ese programa que fue un tanto desordenado, sí, pero sí, es un tema que no está siendo tratado en ninguno de los paneles o de las circunstancias en las que yo participo o escucho que se habla del tema, sí, y creo que es el eje de la cuestión. Creo que de eso podríamos hablar y explayarnos con cierta longitud, digamos, ¿no? Sí. El tema es el siguiente, según lo entiendo yo. Por un lado tenemos la cuestión de narcotráfico vinculada a drogas. Sí. Esto tiene que ver con lo que es el consumo de drogas, por un lado, ¿no? Sí. Eso es una cosa. Por otro lado tenemos el tema del narcotráfico, se utiliza la misma palabra, eso ya de por sí es una desgracia, ligado a bandas, organizaciones, tránsito de drogas a gran escala, corrupción política, desatención o violación sistemática de derechos humanos por parte de autoridades policiales, etcétera, etcétera, etcétera. En este panorama, así planteado y simplificado, tenemos dos problemas muy distintos. Por un lado, el consumo de drogas desde el punto de vista de los consumidores es un problema de salud pública. Totalmente. Si queremos decir, un problema hospitalario, para lo cual debe destinarse presupuesto, capacitación, médicos especializados, hospitales que tengan capacidad en cuanto a camas para atención de pacientes, etcétera, 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 todo un protocolo de cómo lidiar con pacientes adictos, con pacientes en situación ya terminal de adicción, con pacientes consumidores de Paco, que es una temática además especial, o sea, todo un tema de salud pública. Primero, también vinculado al asunto del consumo, al consumo de drogas, tenemos las características típicamente argentinas del consumo de drogas, que tiene que ver con
controles territoriales con participación y corrupción policial, sí, violación de derechos humanos, persecución, acoso a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo en virtud del consumo de sí, drogas. Ese también es un problema vinculado al consumo, pero que no tiene que ver con salud pública, sino con seguridad interior, ¿no? totalmente. Si uno quiere decir, es una cuestión de política territorial, no vinculada a intendencias, con una cierta incidencia de carácter municipal. Sí, sí, Y tenemos ya la cuestión de los grandes carteles, los grandes grupos, los grandes decomisos o cargamentos, la cuestión de la frontera, los puertos, los aeropuertos de la ciudad, etcétera, etcétera, una cosa más compleja, más federal, si se quiere, más de inteligencia de alto nivel, que tiene que ver con fenómenos transnacionales y demás. Ese es el mapa conjunto, sí, general, más amplio de la cuestión. Sí, sí, sí. Sí creo que debe debatir. Digo que hablando ya de los grandes carteles, no te faltaría la instalación, digamos, ahora territorial de gente que directamente ni maneja ni tiene droga en la mano y se instalan en empresas que blanquean y de ahí operan, digamos, los carteles, ¿no? Exactamente, evidentemente toda esta actividad es una actividad de carácter ilegal y criminal, pero cuyo objetivo es económico. Exacto. Entonces también hay que tener en cuenta que es una actividad compleja que tiene fuertes elementos no criminales, o sea, típicos de una organización de carácter económico, sí, tiene entonces fuertes elementos invisibles o difíciles de detectar, que se encuentran como parte de los flujos de capitales mundiales y como parte también de la penetración de estos flujos de capital mundial en la economía nacional. Eso. Por lo tanto, tenemos las inversiones derivadas de dinero proveniente del narco en, por ejemplo, en nuestros emprendimientos inmobiliarios a gran escala que pueblan toda la ciudad de Buenos Aires, y para lo cual además hay ambiciosos proyectos de transformación de todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires en camino, ¿no? En acuerdos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, etcétera, sí, etcétera. Sí. Con lo cual no puede abordarse el tema del narcotráfico sin abordar la estructura de construcción de acumulación capitalista en nuestro país. Exacto. Porque no hay acá inocentes y culpables, ¿no? Es fácil detectar y acusar y criminalizar la actividad en el consumo diario, en el transporte del dealer que corrompe a un determinado barrio, pero ahí mismo, incluso en ese nivel tan bajo, ya vemos una fuerte presencia institucional de la policía rodeando y acosando ese lugar, y además en el narcotráfico nos encontramos, tal como vos decís, con grandes inversiones en un nivel ya muy superior de actividad, lavado de dinero, fraude fiscal, paraísos fiscales, inversiones offshore, y todo eso que implica una actuación por parte del Estado que no puede simplificarse a una cuestión de actividad penal, jurídica, criminal, ¿no? Sí, sí, y de ahí, digamos, de ese punto, me gustaría saber, que evidentemente sos un experto, ¿qué hace la DEA? ¿Cuál es el trabajo de la DEA? Porque esa es una de las cosas que muchas veces se comenta, y yo tengo una lectura, pero me gustaría que me aclares, ¿qué hace la DEA en los distintos países? La política de la DEA, que es la tradicional, histórica, eso no ha cambiado, siempre ha sido así. La política de la DEA es la de control del narcotráfico. ¿Esto qué significa? El narcotráfico tiene diferentes niveles de actividad. Un nivel de actividad del narcotráfico es el puramente económico, o sea, sí, el tránsito, la venta, la transacción, ¿no?, de drogas, el mercado de consumidores, las inversiones derivadas del producto de ese comercio de drogas. Sí, sí. Pero hay un segundo nivel, que es el nivel que podríamos denominar político, ¿no? Sí. La corrupción sistemática y fuerte de las autoridades policiales en primer lugar, judiciales en segundo lugar. Sí, y políticas de por ende. ¿No? Sí. El control de determinados territorios, pequeños o grandes, y sobre todo, y eso es lo que más preocupa, la espectacularización de la actividad. O sea, homicidios, matanzas, ofensivas, las narcomantas en México, los narcomensajes, los narcocorridos, o sea, ya una especie de show criminal asolando determinadas ciudades y demás. La política de la DEA es siempre que la actividad del narcotráfico puede ejercerse respetando la ley. A ver si se entiende. O sea, subsumida esta actividad criminal e ilegal, sí, dentro de los parámetros de conducción política del país.
Ajá. Significa esto que se pueden realizar transacciones económicas ilegales en los barrios, vender droga, corromper las autoridades policiales locales, pero no debe esto salir más allá del plano de lo clandestino o semiclandestino. O sea, no se aceptan masacres, no se aceptan matanzas, no se aceptan desafíos políticos, no se acepta la expresión pública de la actividad. Así lo manejan en Estados Unidos, o mejor dicho, así lo manejaban en Estados Unidos, hasta que ahora el narco mexicano les está invadiendo el sur y está haciendo la espectacularización, o sea, el show, el montaje. Me refiero a la publicidad, ¿no? Lo cual ya es un desafío político, entonces es inaceptable. Esta es la política de la DEA a nivel policial en todo el mundo y en América Latina. Primero, sobre esto, y esto es lo más importante, se montan los intereses de política exterior del Departamento de Estado. Para lo cual, entonces, la guerra contra el narcotráfico es una consigna ideológica militarista, ¿no? Es otra cosa distinta. Una cosa es la DEA como institución de carácter policial. Uno diría, bueno, pero es una policía norteamericana. Sí, es una policía norteamericana de intervención mundial, ¿no? O sea, no tiene ninguna autoridad en ningún otro país que no sea Estados Unidos, pero está en todo el mundo. En este sentido, que la DEA no tenga casi ninguna participación en la Argentina no es un dato desalentador, sino todo lo contrario. En todo caso, habrá que ver si la sola ausencia de la DEA significa la asunción por parte de nuestras autoridades de seguridad del problema del narcotráfico, sí o no. Pero en principio no tiene nada que hacer con nosotros la DEA, a no ser algunos acuerdos de asistencia que podrían existir, ¿no? Y hablando, y vos tocaste un tema que era acuerdos de asistencia, como existen los convenios de colaboración, y llama mucho la atención que no se hable, no sé si existe, ningún convenio con Bolivia y Paraguay, siendo que se habla de la cocaína boliviana y de la marihuana de Paraguay. Sí. Acá hay algunos, unos inconvenientes, son situaciones que son derivadas del propio flujo de la actividad. Nosotros básicamente tenemos marihuana proveniente de Paraguay, cocaína proveniente de Bolivia. En los dos casos es sustancias ligadas al consumo local, no al tránsito transnacional, ¿no? Podríamos sintetizar diciendo que la mayor parte de la cocaína consumida en Argentina, la mayor parte de la marihuana consumida en Argentina es de origen boliviano y paraguayo, para simplificar el tema, ¿no? Aunque agregamos también que se está produciendo una transformación a nivel mundial, con un capítulo argentino muy fuerte de sustancias derivadas de origen vegetal, como es tradicionalmente el mercado de narcotráfico mundial, a sustancias de origen químico, de producción de laboratorio. Esto está también produciéndose en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, se está dejando ya la droga tradicional y se está empezando a consumir cada vez con mayor fuerza drogas sintéticas producidas en laboratorio para evadir entonces todo el problema de persecución judicial, policial y demás, ¿no? Eso. Pero, por otro lado, en las cuestiones que tienen que ver con, primero, el control fronterizo y segundo, los acuerdos transnacionales gobierno a gobierno, aunque hay algunos, estamos en realidad bastante atrasados. El comportamiento de las fuerzas policiales, por ejemplo, en la frontera Yacuiba-Salvador Maza, en el norte de Salta, es muy distinto del lado boliviano, muy distinto a cómo se comportan nuestras autoridades fronterizas en el lado argentino. Por distintas cuestiones que tienen que ver con una racionalidad de carácter administrativo político. O sea, yo no creo y descreo, y cuando uno lo analiza no es así, que para favorecer al narcotráfico se dispuso el traslado de los gendarmes de Salvador Maza a Huaray. O sea, no existe Estado en el mundo que tan abiertamente se vuelva pro-narco como para trasladar fuerzas de control de fronteras para que el narco entre, ¿no? La racionalidad es otra. Puede decir, bueno, política equivocada, política escasa, limitaciones. Bueno, busquemos esos datos. Pero el Estado no es un Estado narcotraficante. Tal situación no existe porque al narcotráfico no le interesa, va contra sus intereses. Eso fue Bolivia en el año 80 y fracasó instantáneamente porque Estados Unidos no lo tolera, entre otras cosas. Por supuesto, sí, recuerdo. Y por último te quería preguntar, bueno, hay tanto para preguntar, algunos se nos agota el tiempo y realmente me quedó en el tintero esa estadística que hay respecto de la cantidad de droga incautada que tiene que ver con una proporcionalidad de la existente realmente. ¿Estamos hablando de valores en serio? Mira, hay una frase que yo escuché una vez de un amigo mexicano, Fernando Valadez, que es psiquiatra
y especialista en estos temas, él dijo una vez en una reunión una frase que me quedó impactado, dice, los datos, como los sueños, son realizaciones de deseos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nos encontramos, por ejemplo, con un aumento en las incautaciones de drogas. Sí. Vemos al secretario Berni reiteradamente en procedimientos donde las incautaciones son cada vez de mayores volúmenes de drogas, ¿no? Sí. Y cada actor o cada institución o cada protagonista lee el dato a su manera. Desde el punto de vista del gobierno dice, bueno, estamos trabajando cada vez con mayor eficiencia y estamos entonces descubriendo cada vez más embarques, con lo cual estamos pegando golpes duros al narcotráfico. Desde el lado de la oposición o de los medios dice, cada vez está circulando más droga, por eso es que se detecta cada vez cargamentos más fuertes, ¿no? En los dos casos decimos, bueno, ¿cuál es la situación? Puede ser cualquiera la situación, en este sentido. Puede ser que tengamos un tránsito de drogas cada vez más fuerte y más grande, y en consecuencia entonces las incautaciones serán cada vez más superiores y mayores. Y también puede ser que haya una tarea de inteligencia, de investigación cada vez más fuerte, y que por lo tanto haya más incautaciones. En ninguno de los casos hay escasez de oferta de drogas. Exactamente. Y ahora, cual sea el escenario, no hay escasez de oferta. Y por otro lado hay datos adicionales que nos ponen alertas, ¿no? El problema del control de la frontera en el norte, lo cual es cierto, porque no es un problema de control de frontera, eso es lo que quiero insistir, es un problema político, es un problema de gobernabilidad en la provincia, es un problema de falta de inversiones. Nos encontramos con una ciudad como Yacuiba, que es el lado fronterizo en el lado de Bolivia, que tiene 150.000 habitantes, que está asistiendo a un boom petrolero y por lo tanto a un boom de inversiones que tiene entonces consecuencias de carácter inmobiliario y de salarios altos, porque los trabajadores petroleros en cualquier lugar del mundo tienen altos salarios, y por lo tanto el índice de criminalidad es muy bajo. Nos encontramos de este lado con una ciudad que tiene unos escasos 18.000 habitantes, YPF se retiró ya hace décadas del lugar, no hay trabajo, y entonces el bagalleo de drogas es el ingreso principal de los adolescentes y jóvenes del lugar, en un sistema, un régimen político local totalmente corrompido. No nos olvidemos que el intendente de Salvador Massa fue destituido porque fue encontrado en un prostíbulo justo en medio de un operativo contra la trata de blancas. O sea, en esta situación uno puede decir, bueno, se debe estar filtrando no solo droga, sino también tráfico de personas a gran escala. Exactamente. El tema es complejo, o sea, siempre, y eso me gusta el esfuerzo que estás haciendo y el esfuerzo que tratamos de hacer, no se puede simplificar, no se puede agarrar una bandera y lanzarse al frente a decir guerra al narcotráfico. El narcotráfico forma parte de nuestras vidas porque da respuestas a problemas estructurales graves que tienen nuestras sociedades, y por lo tanto esos problemas graves de nuestra sociedad se reflejan en problemas que tiene el Estado. Exacto. La verdad que es muy instructivo, y me faltaría una más como para terminar. El tema de los aviones que aterrizan libremente, que circulan, no hablo de la ley de derribe, estoy hablando de la falta de detección, que los aviones, qué sé yo, hablan de 200, 300, es una barbaridad lo que se está hablando. Sí, o sea, tenemos la discusión sobre la ley de derribe y tenemos el problema de los aviones, de la falta de detección, que hay problemas con los radares. Esto tiene que ver con un problema de carácter técnico de escasez y falta de seguimiento de las inversiones estructurales en materia de seguridad, ¿no? Exacto. El problema de los radares es una cuestión técnica de por qué el radar no puede ver los aviones que entran, y los aviones que entran saben cuáles son las deficiencias del radar. Entonces fácil, y cuando los vemos es porque se le acabó el combustible o tuvieron un accidente y caen acá a 200, 300, 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero entran. Ese es un problema que hay que resolver, y es un problema de carácter político-técnico que tiene que ver con inversiones del Estado, pero a la hora de fijarse en las inversiones del Estado, uno dice, bueno, pero invirtamos entonces y aseguremos la frontera. Bueno, hagamos la lista, invirtamos y aseguremos la frontera, invirtamos y aseguremos buena salud pública en nuestros hospitales, invirtamos y aseguremos buenos ingresos para los jubilados, invirtamos y aseguremos desprendernos del problema de la deuda externa. O sea, una lista interminable de cosas que debemos hacer y que enfrentan entonces una serie de dificultades que a la hora de analizar o de hablar sobre estas cuestiones deben tomarse con seriedad. Tenemos graves problemas y tenemos muchos graves problemas. Entonces, digamos, una parafernalia así muy alegre respecto a que, bueno,
pongamos buenos radares y derribemos a los aviones. Yo digo, bueno, antes de derribar a los aviones, ¿no preferiríamos preguntar, investigar y saber de dónde viene, a dónde va, a qué organización pertenece, dónde abastece, dónde se depositarán los dólares provenientes del negocio? Porque además siempre sucede que derribando un avión o deteniendo al piloto del avión o deteniendo al transportista de cargas que trae un cargamento de droga en su camión, nos encontramos con que tanto el piloto del avión como el transportista de cargas no saben absolutamente nada. Nada, claro. Exacto. Y por último, porque ya ahora sí, es la última. Yo para mí tengo, y es también de conocimiento público, que la inteligencia de las fuerzas de seguridad fueron diezmadas, fueron reducidas, no tienen presupuesto. La pregunta es, ¿vos opinás que sin inteligencia se puede combatir el narcotráfico? No. O sea, la única combate al narcotráfico que se puede hacer sin inteligencia es de dos tipos. Uno, cuando la pobre persona que transporta droga lo hace en tales condiciones que es evidente que está transportando droga. O segundo, cuando le viene una denuncia anónima de parte del mismo narcotraficante que le indica a quién detener, ¿no? Exactamente. O sea, básicamente un mecanismo de evidencia y otro mecanismo de corrupción. Exacto. Sin inteligencia fina, sostenida, con protocolos firmes y estables y estatuidos de comportamiento policial en la investigación, no se puede realizar. Exacto. No se puede realizar sin investigación académica que acompañe al proceso de investigación que ha estado. O sea, si el narco va modificando sus conductas, especializada en el estudio abstracto y teórico de estos cambios de comportamiento, porque estos cambios de comportamiento tienen que ver, por un lado, con las políticas que el Estado lleve adelante, pero también tiene que ver con los cambios que tiene el sistema de acumulación capitalista argentino en cada momento. Exactamente. ¿No? Porque se va acomodando. El Papo aparece en el 2001 cuando la cocaína es muy cara y los narcos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que el negocio siga? Vendemos basura en vez de tirarla hacia la basura y aparece un negocio. Y un especialista, un equipo de investigadores teóricos, no me refiero a académicos, está detrás de esto, puede dar indicadores de por dónde verse. Indicadores que los académicos pueden señalar a los municipios respecto a qué pueden hacer para detectar actividades ligadas al crimen organizado a nivel municipal. Debe estar eso acompañado por trabajo de periodistas especializados en la historia del narcotráfico para dotarla de nombres, de organizaciones, ¿no? Nosotros tenemos periodistas que trabajan en estos temas, pero tienen que arriesgar el cuello y su profesión, ¿no? Los ingresos son escasos y su vida no está muy asegurada. Tendría que estar incorporados a las rutinas y a los protocolos de trabajo de investigación del gobierno. Roberto, yo, disculpe, ya no pasamos mucho rato, pero realmente dan ganas de seguir. Yo te agradezco muchísimo, como digo yo, cuando hago una pregunta me gusta que me den una clase magistral, y creo que si algo se puede calificar de tu exposición es una clase magistral de esta información que tanto se mezcla y queda sin entender, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu preocupación. Y cuando quieras estoy a tu disposición, porque estas cosas merecen debatirse y explicarse con... Muy bien. Muchísimas gracias, Norberto. Un abrazo y ya nos vamos a encontrar. Bueno, un abrazo muy fuerte. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Doctor Norberto Emerich. Yo, por lo menos, me quedé no satisfecho, muy satisfecho. Nos ha dado información, ojalá a ustedes les haya servido.